Suscríbete al canal Cristiano Imprudente para promover este contenido si te fue de edificación. Esta es la última parte de la introducción a la apologética cristiana. Dios te bendiga. Gracias de antemano por suscribirte y activar la campanita. Entonces es una falacia ad populum. Como todo el mundo cree en la evolución darwiniana, entonces debe ser verdadera. Ahora, aquí todavía no estoy diciendo si es verdadera o falsa. Lo que estoy diciendo es, no puedes apelar a una falacia ad populum y decirme que porque todo el mundo cree eso, entonces es verdad. O sea, estás dándole peso a una afirmación basado en una falacia. Y mucha gente ni siquiera sabe. Hay mucha gente dándole peso a muchas afirmaciones basadas en alguna de estas falacias, ¿no? Siguiente. Vamos a ver entonces, hay diferentes inferencias que son deficientes a la ignorancia, ignorantium, es decir, como no lo sabemos, entonces no es verdad, ¿no? A la autoridad, y a veces los padres podemos ser así, porque yo lo digo, se acabó, debes creerlo porque yo lo digo, o estos profesores que hacen afirmaciones que nada tienen que ver con su rubro, como Richard Dawkins, que es biólogo, hace afirmaciones teológicas, pero es Richard Dawkins, ¿cómo podría él estar equivocado en eso? Bueno, eso es una falacia a la autoridad, o sea, estás usando tu autoridad como apelación a tu argumento. También una inferencia deficiente sería genética, porque hay personas que dicen que somos cristianos porque fuimos fundados sobre el catolicismo y entonces los que viven en el Medio Oriente son, ¿cómo se les llama? O sea, creen son del Islam porque nacieron en esa zona. ¿Cómo? ¿Alguien dijo? ¿Cómo? Es el budismo, sería los que creen en Buda, y es como nacieron en la India, entonces es una falacia genética. Entonces los ateos, ¿dónde nacen? O sea, no puedes apelar a eso. Siguiente. Ahora, hermanos, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque también podemos caer en argumentos circulares o petición de principio, ¿sí? Argumentos circulares no responden nada. Y puse ahorita ejemplos de no creyentes, pero ahorita quiero poner un ejemplo que a veces los cristianos podemos caer. Si bien la Biblia es la palabra de Dios, este es un argumento circular. ¿Por qué? Porque dice, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es su palabra. Ese es el primer argumento. El segundo es, la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es su palabra. Pero no demostré nada, simplemente caí en un argumento circular que no llevó a ningún punto y no estoy demostrando nada. Entonces es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque estos argumentos circulares se usan mucho. Ahí les doy un ejemplo que encontré en internet con este tema que está ahorita. El presidente de los Estados Unidos es un buen líder. ¿Por qué? Porque es el líder de este país. No está respondiendo nada. Yo necesito argumentos. Tu argumento circular me está diciendo que el presidente de los Estados Unidos, y puede ser cualquier presidente, no empecemos por ahí. O sea, puede ser de cualquier país. Lo que estoy diciendo es, el presidente de los Estados Unidos es un buen líder porque es el líder de los Estados Unidos, ¿no? Es un argumento circular. No estoy aportando nada para demostrarlo. Entonces no queremos caer en estos argumentos circulares con los no creyentes porque a veces ellos nos la captan así. Y entonces nos quedamos sin argumentos porque en realidad nuestro argumento lo único que tenía era techo, no tenía fundamento. Y quitando ese argumento, pues ya se cae, ¿no? Muchos también en el tema del catolicismo nos quieren acusar de un argumento circular cuando hablamos de la sola escritura. La sola escritura, muchos creen que significa que los creyentes solo leemos la Biblia y nada más. Sola escritura no significa eso, mis hermanos. No caigamos en ese falso dilema, porque el católico nos va a decir, y entonces, ¿cómo me demuestras la sola escritura? ¿Dónde en la Biblia dice que solo la Biblia debe ser la autoridad, ¿no? Pero sola escritura no significa que solo leemos la Biblia. Significa que en todo lo que, en temas de teología, doctrina, fe y conducta, nuestra última autoridad es la Biblia. Es decir, sí podemos tener, de hecho hay tradición apostólica, que nada tiene que ver con el catolicismo romano. Tenemos tradición histórica, que sí la podemos leer. La Didache es un libro excelente, que ojalá lo puedan leer.
Pero eso no significa que no podemos leer más libros, significa que si hay una cuestión doctrinal donde hay dudas, mi última autoridad no es mi pastor, mi última autoridad no es lo que cree mi hermano, mi última autoridad es la Biblia, es la Escritura. Entonces, solo un ejemplo de falsos dilemas donde a veces podemos caer. Ahí va otro falso dilema de ambigüedad. Chequen, una palabra o frase se usa con distintos significados. A ver, ¿el griego es un idioma, sí o no? ¿Sí? Entonces hasta ahí vamos bien. El griego es un idioma. Ok. ¿Sócrates era griego? Sí, vamos bien. Entonces, por lo tanto, la conclusión es que Sócrates es un idioma. No. Estamos cayendo en una falacia y les decía a mi hermano allá que es abogado, sabe muy bien porque estas falacias tanto se usan a favor como en contra en un caso. Entonces, si no las entendemos, también tenemos falacias de composición. Si una parte tiene X propiedad, entonces todo el conjunto tiene X propiedad. Y eso es como más obvio, ¿no? La pata del elefante pesa 5 kilogramos, la oreja del elefante pesa 5 kilogramos, por lo tanto el elefante pesa 5 kilogramos. Y este es un ejemplo de muchos de cómo se hacen falacias de composición. Aunque la premisa es correcta, la conclusión no necesariamente. Ejemplo. Y no le digan a Pastor Chris que di este ejemplo. Si la gente no se levanta durante el servicio, entonces el pastor estará feliz. Esa es la primera premisa. Segunda, el pastor está feliz. Por lo tanto, la conclusión es que la gente no se levantó durante el servicio. El pastor puede estar feliz por algún otro motivo, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo. Siguiente. Y aquí, fíjense, aquí apenas terminaba la primera parte de la introducción. Me voy a ir de corrido, no vamos a alcanzar a terminar la introducción, pero no sé cuántos vieron esta película que se llama, bueno, aquí los que son de Calvary incluso la vimos aquí, pero Jesus Movement, el movimiento de Jesús. Bueno, les recomiendo que la vean, porque fue un movimiento que se dio un fenómeno que no se había visto antes, los hippies que eran pues desechados, o sea, que no se bañaban, que sí, había muchas cosas alrededor del movimiento hippie, y un hombre se le ocurre traerlos a la iglesia, pasaba por ellos, los subía, se hizo algo grande, hermanos, un movimiento súper grande, pero creo que esa película debió haber explicado bien porque al final muestra la revista Times. Le voy a explicar. La revista Times en los años 1966 decía, ¿está Dios muerto? Afirmando que Dios había muerto. Y entendamos esto, no estaban diciendo matamos a Dios o Dios se murió, estaba diciendo Dios está muerto, ya nadie cree en Dios, la filosofía cristiana no tiene respaldo, es como hemos hallado más evidencia que nos demuestra que Jesús no existió, que entonces la revista Times, una revista que tenía peso, decía Dios ha muerto. Ahora un poco entender también esos títulos de esas películas, ¿no? De Dios no está muerto. Pero bueno, la sabiduría convencional decía, no puedes probar que existe Dios, solo ten fe. Cuando en ese momento la fe estaba tan atacada, simplemente la respuesta es, no podemos probarlo, solamente ten fe, ¿no? Así como, voy a orar por ti, para que tu fe, pues sí, voy a orar por ti, pero siguiente slide. Eso fue en 1966. 3 años después, que es donde sucede este movimiento, que no fue solo el movimiento de The Jesus Movement, pero también muchos filósofos cristianos empezaron a dar evidencia de la fe y decía, aunque los teólogos proclamaron la muerte de Dios a mediados de los 60, los filósofos redescubren su vitalidad. Y la revista Times dice, ¿está Dios de vuelta? ¿No? 3 años después. ¿Siente? Entonces, ¿por qué es importante la apologética? Y Calamardo nos va a dar 3 razones. Siguiente. Primero, porque la apologética moldea la cultura. ¿Qué pasaría si nos entrenáramos para dar una defensa sólida de nuestra fe? La gente dice que la cultura se está volviendo postcristiana. Entonces, el evangelio debe ser escuchado como una opción intelectualmente viable para personas racionales. Entonces, decían algunos, hacer que las personas de fe piensen y hacer que las personas que piensen tengan fe.
En vez de esperar a ser moldeados por la cultura, queremos moldear nosotros a la cultura, donde nos encontramos, trabajo, escuela, familia, de donde parte todo. Entonces, como le dijo Dios a Jeremías en Jeremías 15:19, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Hoy en día el cristianismo es, para mí me vino a la mente este pasaje porque realmente es más ese dejarnos moldear donde Dios le dijo, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. O sea, no te quieras parecer a ellos, más bien que ellos de verdad deseen saber, conocer más de ese Dios. Ajá. Entonces, moldea la cultura, limita el libre pensamiento, es decir, la búsqueda del conocimiento por medio de la razón humana sin restricciones. La apologética nos ayuda a fomentar un medio cultural en el que el evangelio se pueda escuchar como una opción viable. ¿Sí? Siguiente. A ver, y aquí quisiera que me ayuden a captar alguna falacia, algún error. Se los voy a leer el texto. Está estos hijos de 30 años, ¿no?, que viven en su casa con una imagen de Batman. Y su mamá le dice, no entiendo, ¿cómo puedes sentir tanta adoración por un personaje imaginario? Ahora, a mí también me gustan los cómics, no tengo nada contra los cómics, soy fan en especial de Batman, tiene una muy buena historia, pero chequen aquí la falacia. No entiendo cómo puedes sentir tanta adoración por un personaje imaginario. Menuda tontería. Pero entonces el joven después ve a su mamá ahí arrodillada. Es un meme con muchas falacias, pero como que ahora los memes han sido la manera de transmitir información. ¿Cuáles son algunas de las falacias que podríamos encontrar ahí? O sea, él está afirmando eso, pero ¿cuál sería la falacia en la imagen? Porque sí es verdad. Ahora el hijo dice, me dijiste que no adoraron a un ser imaginario, pero tú estás adorando a un ser imaginario. Ujú. Sí, sí. Ujú, ujú. Claro. Ujú. La falacia sería primero que Batman no pretende ser un personaje real, o sea, nadie lee un cómic pensando que verdaderamente Batman existe, o sea, a veces se usa el libro de Harry Potter para decir, oh, es como Harry Potter, la Biblia. Espérame, Harry Potter nunca pretende decirte que es verdad, es una novela. La Biblia, por otro lado, te da evidencia histórica, ¿no? Tienes lenguaje poético, escatológico, poético, ¿no? Entonces, segundo, que los cristianos no nos postramos, ¿no?, de esta manera. Era solo un ejemplo. Siguiente. Fortalece a los creyentes. Saber por qué y qué es lo que creemos nos da confianza para compartir nuestra fe. La apologética nos ayuda a perseverar en nuestra fe en momentos de crisis y duda. Si nunca has tenido una crisis de fe, mi hermano, déjame decirte que en algún momento la vas a pasar. En menor o mayor medida todos experimentamos un declive, un punto culmine donde decimos, o abrazo el cristianismo o lo abandono, pero necesito responder a esto que no puedo resolver. A mí, con el problema del mal, que también vamos a abordar la evidencia que se da desde el lado de los no creyentes, que a veces son interesantes y debemos conocerla. Para mí la más fuerte es el problema del mal. Y digo la más fuerte, no significa que no tenga respuesta, pero si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Y no solo por qué existe el mal, hermanos, tantas noticias que vemos apenas ayer, una triste noticia de donde un niño que estaba desaparecido lo encuentran y luego ves la historia y dices, oh. El problema del mal también lo vamos a abordar aquí, también tiene respuesta, que desde mi perspectiva es como lo más fuerte que tiene los no creyentes y más fuerte que de nuevo es una falacia. Si el mal existe, ¿cómo demuestra eso que Dios no existe?
Pero bueno, estamos adelantándonos un poco. La apologética nos ayuda entonces a perseverar en nuestra fe en momentos de crisis y dudas, y nos ayuda también a afinar nuestro pensamiento, ¿no? Siguiente. Y esto lo dice William Lane Craig: la adoración contemporánea tiende más a enfocarse en la intimidad emocional que en lo doctrinal. Si bien las emociones, como les decía, Dios las dio y sí debemos usarlas, mucha de nuestra adoración contemporánea, Martín Lutero dijo que se esparció más el evangelio por la alabanza que por su predicación. Pero lo que la gente alababa en ese tiempo eran himnos, o sea, estaban aprendiendo la Biblia, estaban memorizando la Biblia. Entonces dice, ya no es suficiente enseñar a los niños historias bíblicas, ellos necesitan doctrina y apologética. Ahora, no estoy diciendo hay que quitar las historias bíblicas, y menos a los niños, pero también hay que darles doctrina, hay que darles fundamentos para explicarles a su nivel por qué creemos lo que creemos. Muchos cristianos también no comparten su fe con los incrédulos por temor, y eso es entendible, pero la apologética incrementa tu confianza, te da seguridad y valor para compartir tu fe con mayor audacia, ¿no? Siguiente. Y el tercer motivo, te ayuda a evangelizar. Existen personas que tienen dudas y argumentos que los retienen de aceptar el evangelio, y también pues que toda persona es preciada para Dios. Ahora, muy poca gente llega, dicen algunos, llegan al evangelio con la apologética, pero aún ese poco número de personas, suponiendo que es verdad, aún ese número es importante para Dios, ¿no? Aún ese maestro de universidad que probablemente no hubiera escuchado ningún argumento, ahora que le diste esta evidencia, ha venido el evangelio, a veces llegan, hermanos, con mayor sed, mayor ganas de compartir. C.S. Lewis es un ejemplo. C.S. Lewis, cuando viene al evangelio, empieza a moldear la cultura. Él era amigo de este autor del Señor de los Anillos, Tolkien, gracias, y no sé si sabían, muchas de las revisiones C.S. Lewis le ayudó, y ves la teología también en atisbos, por lo menos, pues. Entonces vemos a personajes que han influenciado la cultura. Siguiente, ya la vimos. Ajá. Siguiente slide. Entonces, el cristianismo verdaderamente responde a esta pregunta: ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Decían algunos, si no sabes a dónde vas, pues ya llegaste, ¿no? Y realmente sin Cristo, sin el cristianismo, no hay sentido. Dice William Lane Craig que cuando una idea, por más absurda que parezca, empieza a nacer, si no es detenida con verdades o fundamentos, crece hasta convertirse en un monstruo que a veces es difícil incluso de desaparecer. ¿Por qué? Por ejemplo, si pudiéramos viajar al pasado 20 años atrás y les dijéramos que hoy la gente no va a saber si son perros, si son gatos, si son hombres, si son mujeres, les causaría gracia porque es absurdo. Pero hoy en día di eso, hermano, para que, sobre todo en Estados Unidos, bueno, ahí andan con todo este tema, pero las ideas tienen consecuencias. Lo que Hitler creía tenía consecuencias, lo que Luther King creía también tenía consecuencias, y hay ideas erróneas que deberían ser apagadas con argumentos desde que nacen, porque después es demasiado tarde, ¿no? Tus hijos, nuestros hijos, están siendo bombardeados con muchas ideas que si no las apagamos, esas ideas erróneas van a crecer. Siguiente. Entonces, si Dios, y vean, y este es un tema que vamos a ver a fondo, si Dios y la inmortalidad no existen, no hay significado o propósito objetivo. Necesitamos no solo que Dios exista, sino que la inmortalidad exista. Necesitamos no solo que la inmortalidad exista, sino que Dios exista. Cuenta una paradoja William Lane Craig de un astronauta que tenía dos pastillas. Una era, o en caso de emergencia, o para quitarse la vida o para vivir para siempre. Una era verde, otra era roja. La verde era para vivir para siempre, la roja era para quitarse la vida.
y en su misión espacial se queda perdido en el espacio, sin nadie con quien hablar, tenía comida suficiente, pero el hombre dice, ¿qué sentido tiene la vida? Me tomaré la pastilla para morir. Y se la toma, pero por error se toma la de vivir para siempre en la absoluta eternidad, pero sin Dios. Si Dios no existe, pero la inmortalidad sí, hermanos, no tiene sentido. Siguiente. Ajá. Y luego va a venir Jean-Paul Sartre, donde en su libro La náusea, donde dice, todo lo existente nace sin razón, se prolonga por debilidad y muere por pura casualidad, ¿no? Siguiente. Entonces, si todo es casualidad, entonces caemos en un relativismo, ¿sí? Un hombre dijo al universo, oiga, Señor, yo existo. Está bien, pero contestó el universo, eso no crea en mí ningún sentido de obligación. Realmente, hasta aquí vamos a detenernos, pero realmente, hermanos, si Dios no existe, mucha gente dice, yo le puedo dar valor y propósito a mi vida, pero lo vamos a ver en la siguiente clase, ese valor es un valor ilusorio, donde la misma persona se autoengaña sabiendo que puesto que Dios no existe, la vida no tiene valor, yo le estoy otorgando un valor que no tiene, sabiendo que no lo tiene, y entonces, para ser feliz, el no creyente se tiene que autoengañar dándole un valor que no existe o llegar a la realidad de que no puede ser feliz. Por eso la mayoría de estos, bueno, el siguiente nada más para la mayoría de estos personajes, Sartre, Nietzsche, vean cómo terminan, porque ellos en su inteligencia dicen, realmente o me autoengaño y soy feliz dándole propósito a mi vida, un propósito que en realidad no tiene, porque es un propósito objetivo que yo le he dado, o vivo en la realidad y la realidad es pura tristeza y desesperación, ¿no? La realidad no tiene propósito si Dios no existe. Entonces, con esto vamos a cerrar porque ya me llegó el tiempo. La siguiente sección vamos a cerrar con la introducción, que ya no es mucho, pero no lo suficiente como para terminarlo ahorita. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, pues vamos a orar y por favor lleven un pedazo de pan y café para que podamos compartir. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que sigas obrando en nuestras vidas, Señor, que tú sigas obrando en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra alma, Padre. Te pedimos que nos sigas preparando, nos sigas instruyendo y como dice tu palabra en Primera de Pedro, que sigamos preparándonos, estar preparados para presentar esa defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel, y todo aquel puede ser a veces nuestros hijos, nuestros parientes, Padre, alguien en el trabajo, Señor. Danos esa paciencia, ese amor por compartir tu palabra. Te agradecemos, te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien.